Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria. Los docentes del Divino Maestro de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Componentes Ambientales. Señalamos los componentes del ecosistema. Observa el siguiente ecosistema e indica lo siguiente. ¿Qué componentes bióticos presenta? ¿Qué componentes abióticos encontramos? Respondemos mentalmente las preguntas y continuamos con la clase. Recordemos que un ecosistema es un conjunto de interacciones de los organismos con el ambiente donde viven, en el que se establece un flujo de nutrientes y energía que hace posible su funcionamiento. Vale decir, el ecosistema está formado por el biotopo, aquellos componentes que no tienen vida, y la biocenosis, que son los seres vivos. Combinados forman el ecosistema. Entonces, los componentes de un ecosistema, ¿no? Son los componentes vivos, la biocenosis, la comunidad, y el componente no vivo, el biotopo. Factores ambientales abióticos. Los factores ambientales abióticos de un ecosistema son todos aquellos parámetros físicos o químicos que afectan a los seres vivos dentro del ecosistema. Los factores físicos químicos se refieren a las características del medio, gaseoso o el aire, líquido o agua, el suelo. Se refiere a la salinidad, a la acidez y a la alcalinidad, lo que es el pH, y a los nutrientes, entre otras sustancias químicas. Los factores físicos comprenden el viento, la nieve, las heladas, el hielo, la luz, la temperatura, la erosión y los movimientos del suelo. El fuego, las catástrofes como terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, las corrientes marinas, las características del agua, las corrientes de los ríos, ya sean tranquilos o violentos, las olas, etc. Referente a los factores ambientales abióticos físicos, los más importantes son la luz solar, la temperatura, el clima y el suelo. El clima es un conjunto de situaciones que determinan el estado de la atmósfera en una determinada zona y durante un periodo de tiempo establecido, ¿no? Entonces, existen diferentes ecosistemas donde hay climas fríos, climas templados y climas tropicales calurosos, ¿no? Lógicamente hay muchos factores que hacen que estos climas sean variados, ¿no? Como la latitud, la altitud, la distancia del mar, si ese ecosistema encontramos protección de montañas y están próximos a ríos, ¿no? Factores climáticos. Temperatura. La temperatura está dada por el grado de frío o calor que tiene una región determinada que se encuentra relacionada con la zona donde proviene el aire y la aplicación u ocultamiento del sol. Recuerden que el sol es la fuente de energía, no solamente energía luminosa, sino de energía calorífica para nuestro planeta. Las adaptaciones fisiológicas de las aves y mamíferos que mantienen su temperatura interna constante se denominan homeotermos o endotermos, ¿no? Pueden controlar la temperatura de su cuerpo y mantenerla constante. En el caso de los peces, anfibios y reptiles, y todos los invertebrados son poikilotermos o también conocidos como exotermos, puesto que su temperatura es casi la misma que la del ambiente, como decir, son animales de sangre fría. La luz es importante porque determina el clima y afecta a los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, hay seres vivos que tienen hábitos nocturnos, otros que tienen hábitos diurnos, otros que necesitan mayor luz para, en el caso de las plantas, para hacer fotosíntesis y otros de repente menor luz. Precipitación. Se refiere al agua procedente de la atmósfera que se deposita sobre la Tierra, ya sea en forma líquida como la lluvia o en forma sólida como el granizo o la nieve, ¿no? Y esto es importante para la humedad del ecosistema. Presión atmosférica. Se puede medir con un barómetro y está dada por la presión que la atmósfera ejerce sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica tiene una presión de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Ya hay seres vivos que están adaptados a determinados tipos de presiones en la atmósfera y no solamente en la atmósfera. También en el agua tenemos lo que se llama la presión hidrostática.
Tipos de clima. Los principales tipos de clima a nivel mundial son polares, que se encuentran en los polos, los desérticos, como la costa peruana, ¿no? Y los desiertos en diferentes partes del mundo, templados, donde las temperaturas no varían demasiado y son agradables, tropicales, ¿no? Donde las temperaturas pueden variar según la estación del año y pueden ser muy variables, y ecuatorial, que son temperaturas cálidas, ¿no? Que se encuentran cerca de la línea ecuatorial. Otro factor abiótico físico, el suelo. El suelo es una mezcla de piedra desgastada, materia orgánica, agua y gases. Formación del suelo. Se forma cuando la acción del viento, del agua y de los organismos rompe las piedras y minerales, ¿no? Y las hace cada vez más pequeñas. Esta acción, unida a las reacciones químicas lentas que ocurren, convierten a las rocas y minerales en partículas más pequeñas todavía, que se combinan con la materia orgánica en descomposición, que se conoce como humus, ¿no? Y comienza el suelo a tener prácticamente fertilización. Perfil del suelo. Al hacer un corte vertical del suelo se observan las capas u horizontes que éste tiene, que se conoce como perfil edáfico o perfil del suelo. En ella se encuentra el horizonte O, que es rico en materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, se encuentran hojas. En el horizonte A, por lo común, es una mezcla porosa de materia orgánica descompuesta, el humus, organismos vivos y ciertas partículas minerales inorgánicas, pero más abunda materia orgánica en descomposición. El horizonte B, ¿no? Prácticamente subsuelo, contiene la mayor parte de materia inorgánica, ¿no? Poca materia orgánica y abunda la materia inorgánica. Y el horizonte C, que es el material genitor, contiene la mayor parte de materia inorgánica, fragmentos de roca, y se ubica fuera del alcance de la mayor parte de las raíces, ¿no? Decano cierto prácticamente es el que origina las siguientes partes del suelo. Textura del suelo. Las cantidades relativas de los distintos tamaños y tipos de partículas minerales determinan la textura del suelo. Por ejemplo, un suelo arcilloso, ¿no? Es como si fuera polvo prácticamente. La arena, ¿no es cierto? Sus granos son un poco más gruesos y el limo es un grano intermedio. Dependiendo de la composición de arcilla y arena y limo, podemos tener diferentes tipos de suelos. Erosión del suelo. La erosión del suelo es el movimiento de sus componentes, en especial del suelo superficial, de un lugar a otro. O sea, el suelo se va desgastando por los factores ambientales. Las dos causas principales de la erosión del suelo son el flujo de agua producto de las lluvias o precipitaciones y el viento, ¿no? Que puede hacer que un suelo fértil, dependiendo de la erosión, se transforme en un suelo infértil. Radiación solar. Es la fuente principal de energía de un ecosistema. Es por eso que es uno de los factores ecológicos esenciales y de importancia en todo estudio de los ecosistemas. Además de su efecto térmico, o sea, el calor, la luz solar es la materia prima energética para el proceso de la fotosíntesis, en el caso de la luz. Se estima que del total de energía irradiada, solo el 2% se ha logrado convertir en energía química dentro del proceso de la fotosíntesis. O sea, de toda la energía que viene del sol, una pequeña parte se utiliza para la fotosíntesis. La luz es un factor limitante, regulador de la fisiología de la mayoría de las especies, de sus costumbres y de su propio aspecto. Así, también de la alternancia y duración del día y de la noche. O sea, es muy importante para los seres vivos, ¿no? Especialmente la fotosíntesis y el comportamiento de los seres vivos, ¿no? Este factor abiótico. Actividad. Organizo lo que aprendí de los componentes ambientales en un mapa conceptual. Entonces tienes que elaborar tu propio mapa conceptual del tema que hemos tratado, ¿no? Acá tenemos un ejemplo cómo te puedes guiar. Actividad 2. Observo el efecto de la humedad y la germinación de las semillas, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que hace la humedad sobre la germinación de las semillas. Materiales. 3 tiras de plástico de 20 por 14 centímetros, ¿no? En este caso lo podemos obtener de bolsas de polietileno que sean transparentes. Un paquete de algodón
15 semillas de maíz, pueden ser de frijol, lenteja o cualquier otra semilla, y un engrampador. Procedimiento. Doblamos las 3 tiras de plástico y las sellamos con las grapas en los extremos a modo de una bolsa, como si fuera una bolsita, ¿no? Hacer tiras de algodón del mismo ancho y largo que las bolsas de plástico. Colocar en medio de cada 2 tiras de algodón 5 semillas. Esto será depositado en cada una de las bolsas de plástico. En la bolsa número 1 el algodón se pondrá casi seco, con muy poca humedad. En la bolsa número 2 va a ser un algodón exprimido, o sea, va a tener más humedad. Y en la bolsa número 3 el algodón está empapado, ¿no? Muy mojado, en otras palabras. Describe los resultados en el siguiente cuadro anotando el crecimiento obtenido en milímetros. Vas a utilizar una regla para esto. En cada día de la muestra, ¿no? De tu bolsa número 1, de tu bolsa número 2, tu bolsa número 3, según los días, ¿no? Bueno, se puede controlar 7 días o lo podemos controlar hasta 2 semanas, ¿no? Para obtener resultados un poco más observables. Luego elabora una gráfica de líneas basándote en el cuadro anterior, comparando en la misma gráfica las 3 muestras para establecer diferencias, ¿no? Entonces, nuestra bolsa número 1, ¿no? El crecimiento en milímetros, por ejemplo, en el día número 1, ¿no es cierto? Le ponemos ¿no? Si ha habido crecimiento de color rojo, hacemos acá nuestra barra. Para la bolsa número 2 de color verde y para la bolsa número 3 de color azul. ¿Ya? Entonces acá podemos en día 1, día 2, día 3, ¿no? Dependiendo. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta la próxima.